¿Me escuchan? Ingeniero, ¿se escucha? Ya te escucho. Ya. Bien. Bueno, vamos a ver aquí un tema que, cómo ustedes van a elegir un tema para investigar, ¿ya? Básicamente consiste en tres fases, tres partes. Primero vamos a tener que hacer el proyecto de tesis, luego el desarrollo de la tesis, o sea, la construcción misma de la tesis y la sustentación de su trabajo que están haciendo, ¿ya? Lo que vamos a ver aquí es un método que es bastante sencillo. Yo le llamo el secreto, el método AQP. Es un método de una doctora que aquí la están viendo, la doctora Rosario Martínez, que justamente ahorita a las 2 de la tarde estaba pasando clase, por eso un poquito me he retrasado. ¿Ya? Estamos ahora con ella pasando justamente este método que ella enseña, que es cómo hacer la tesis de grado. ¿Ya? Yo justamente este curso lo hago para poder facilitarles a ustedes cómo deben hacer su trabajo de grado. Son métodos bastante sencillos, simples que se pueden hacer, ¿ya? Entonces, el método AQP y el método CCA, ya estos son la base de la tesis que ella enseña. Media hora, Yo también estoy enseñándoles a ustedes, ¿ya? Viene el planteamiento del problema que ustedes lo han visto cuando han llevado metodología. Y por supuesto que se encuentra una variable que se llama la variable madre. Y vamos a ver la forma de cómo nosotros ponemos el título de nuestro trabajo de investigación, ¿ya? Y algunas cosas que uno verá que nunca se las rechacen, y algunos ejemplos de diversas carreras que ella muestra, ¿no? Entonces, vamos a ir con la primera parte. El método AQP. No se olviden, esto es lo primero que nosotros, ustedes van a aprender para poder poner el título a su tesis o sobre lo que van a hacer, digamos, en lo que es la investigación. ¿Ya? Entonces empezamos con el AQP. Lo primero que vemos es que el A es a dónde. Entonces, este es el lugar donde ustedes pueden. Un ratito de. ¿Sí? ¿Quién es? Pase. Espera un ratito ya. Estoy dando un ratito. ¿Ya? 15 minutos. Entonces, el método AQP. ¿Me están escuchando? Se escucha, ingeniero. ¿Me escucha? ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando, no? Bien. Entonces, primeramente tenemos que saber dónde vamos nosotros a realizar el trabajo. O sea, el lugar donde ustedes creen que podrían hacer la tesis. Lógicamente debe ser un lugar donde ustedes tengan facilidad para obtener la información, facilidad para hacer el trabajo. Entonces es importante tomar en cuenta, ¿ya? Luego tenemos bueno, puede ser una empresa, puede ser, bueno, un hospital, bueno, depende de la carrera que tengan, puede ser en algún distrito. Bueno, lógicamente no hay que buscar zonas que no se puede hacer, por ejemplo, está poniendo un ejemplo de un océano Pacífico, zona muy abierta, sin límites, o referirse a todo un país o una ciudad, ¿no? Entonces,
A veces hay estudiantes que ponen en la ciudad de Santa Cruz, dice, ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Entonces hay que tomar en cuenta eso porque cuando hablan de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra o de repente de un departamento, hay que ver que es muy grande el trabajo que tienen que hacer. Entonces, mientras más sencillo sea el trabajo, es mucho mejor. Ustedes lo van a poder entender y van a tener más acceso a la información, ¿ya? Entonces, eso deben tener en cuenta. Todos los son de agronomía acá, entonces pueden hacer su trabajo si quieren en su propiedad, si quieren en algún otro lugar, si quieren en nuestro centro de investigación que nosotros tenemos. Entonces, no hay problema en lo donde ustedes puedan hacer su trabajo, ¿ya? Hay muchos estudiantes que tienen su trabajo, su propiedad o su chaco y pueden hacer ahí, también todo depende de lo que podamos nosotros, lo que se determine ustedes hacer, ¿ya? Y es importante que ustedes tengan acceso a la información, ¿no? Entonces, yo he tenido estudiantes que han hecho su trabajo de tesis, han hecho su perfil y han tenido poco acceso a la información y eso les ha permitido retrasarse mucho en lo que es el trabajo mismo que tienen que hacer, ¿ya? Entonces es importante que tengan acceso. Entonces ustedes pueden tener acceso en su chat, pueden tener acceso en nuestro centro de investigación. Algunos estudiantes pueden ir por ejemplo, hay algunos que van al CIA, hay otros que van de repente a Cetabol, a Napo, he tenido estudiantes que van a Napo, entonces a algunas casas comerciales, entonces eso es importante, digamos, el lugar donde lo van a hacer, ¿ya? Ahora, el, el Q es con quiénes lo pueden hacer, o sea, a quiénes, qué población van a hacer, con quiénes lo pueden hacer, es importante tomar en cuenta también, ¿no? Entonces, si ya tienen el lugar, lógicamente de repente en su chaco pueden hacer, ayer hablaba justamente con un estudiante ahí que quería hacer en cerdo, después podía hacer en caña, entonces ustedes tienen que ver la facilidad de su trabajo que pueden hacer, ¿ya? No necesariamente tienen que buscar un trabajo que sea bastante complicado para hacer, ¿ya? Ese es el Q con quiénes y por último tenemos el P que es el problema, entonces hay que ver el problema que puede tener ese grupo o esos individuos, de repente esos problemas que pueden tener, digamos, en su cultivo, problemas que pueden tener en sus animales. Entonces, ahí viene ya el término de lo que es el AQP. ¿A dónde, con quiénes y el problema? Entonces hay que tomar en cuenta el problema que se puede tener en su propiedad o en alguna institución que le propone hacer, digamos, la investigación, ¿ya? Porque toda investigación es para solucionar un problema, ¿sí? Una preguntita, en caso mío, Elay, por ejemplo, yo quiero hacer en caña y el ¿Ya? ciclo de la caña es más de un año, más o menos, ¿Ya? desde que se siembra hasta que se cosecha, ¿no ves? ¿Sí? ¿Tendría que empezar un año antes yo? Bueno, nosotros permitimos aquí, digamos, que ustedes puedan hacer, si pueden hacerlo ya nomás, digamos, en seminario, pero deben tener el perfil, no hay problema, lo pueden hacer, porque después de esta materia viene el trabajo de grado, que justamente es la materia para que ustedes hagan directamente el trabajo ahí, ¿no? Entonces, hay que empezarlo antes. Hay estudiantes que lo han hecho y han egresado, y ahorita, por ejemplo, hay 2 estudiantes que han egresado recién y ya van a defender, digamos, en este mes. Entonces, ellos han egresado, a fin de año egresado y bueno, ya están ahorita con sus papeles y están listos para defender, o sea, ya habían hecho antes su trabajo, entonces no hay problema. Yo les digo, si ya tienen seminario de grado la materia aprobada, excelente, adelante, pueden hacer su trabajo, ya, no hay problema de eso. Nosotros no le ponemos ninguna traba, o sea, las ideas son de ustedes y bueno, no le podemos cortar a ustedes sus ideas, o sea, son ideas de investigación, no se las puede truncar su idea, aunque nosotros tenemos lo que se llama línea de investigación, pero no necesariamente tenemos que obligarlo a hacer sobre esas líneas, ¿ya? Entonces, no hay problema que preguntó de que pueda hacer su trabajo, ¿ya? En caña, lógicamente va a tardar un año. Hay otros estudiantes que, por ejemplo, tienen mucho trabajo de investigación en pollo, que
son 7 semanas, lógicamente se alarga unos 3 meses, 4 meses hasta terminar, digamos, pero no hay problema también, ¿ya? Entonces hay que buscar qué problema se puede tener y lógicamente hay que, aunque se pueda trabajar también, digamos, hay que tratar de solucionar los problemas cuando es una investigación, ¿ya? Luego viene el otro método que es complemento del primero del AQP, el método CCA. Entonces el C es la causa. Entonces hay que preguntarse por qué se presenta ese problema. Eso hay que preguntarse por qué. Si tienen problema, por ejemplo, de bajo rendimiento, tienen que preguntarse por qué. ¿Por qué se debe bajo rendimiento? Entonces hay que buscar ahí la causa, ¿no? De por qué. O de repente, por qué, digamos, por ejemplo, en animales, puede ser por qué los animales no engordan, a qué se debe el problema y cuál es la causa, digamos, que no pueda tener el peso óptimo de un animal. Entonces hay que buscar la causa, hay que preguntarse por qué, ¿ya? Y el otro C es la consecuencia, entonces hay que preguntarse qué pasa si ese problema sigue vigente, sigue presentándose, qué puede pasar, o sea, qué consecuencia trae esa causa, entonces hay que ver eso, ¿no? Porque si es rendimiento, lógicamente de repente va a seguir la causa y la consecuencia va a tener al final que perder el cultivo o de repente gastar mucho dinero y no va a poder tener buenos rendimientos. Entonces, es importante verificar qué consecuencia puede traer esa, si se continúa con esa causa, ¿ya? Entonces es importante tomar en cuenta que si esa causa puede abarcar mucho, si fuera una causa puede abarcar a un grupo de productores, a muchos productores, digamos, para que el estudio tenga mayor trascendencia. Esto es importante tomar en cuenta cuando se habla de trascendencia, quiere decir de que el trabajo debe servir no solamente para unos cuantos, debe servir para mucha gente, mucho, por decir el caso de nosotros, para muchos agricultores, para que ellos puedan solucionar sus problemas, ¿no? Entonces, eso se llama trascendencia, que el trabajo de ustedes trascienda, que el trabajo les sirva no solamente por unos cuantos, en medida de que pueda ser mucho mejor, para más personas, para más agricultores, mucho mejor, ¿ya? Ahora, ¿qué pueden aportar ustedes, digamos, para solucionar ese problema, para ver qué es lo que puede pasar, ¿no? Entonces, su aporte va a ser una sugerencia a lo que ustedes pueden hacer al estudio para tienen que estar dirigidos a solucionar el problema, ¿no? O prevenir de repente el problema. Solucionar o prevenirlo. Entonces, si tenemos bajo rendimiento de un cultivo, bueno, hay que ver qué podemos aportar, de repente fertilización, de repente un mal manejo de suelo, un mal control de maleza, insectos. Entonces, eso hay que ver qué nosotros podemos hacer, qué aporte podemos tener para que podamos solucionar ese problema, ¿ya? Y aquí es donde más o menos sale lo que es el planteamiento del problema, que ustedes creo lo han visto en seminario, en metodología. Pero este método, como es bastante sencillo, fíjense cómo lo plantea. El a dónde, en quiénes o qué, el problema y la causa, consecuencia y aporte. Todo esto es lo que viene a ser el problema, el planteamiento del problema que ustedes tienen que preguntarse, ¿ya? Y lógicamente de esto sale lo que se llama la variable madre. Es una variable que ya nosotros ya sabemos, vamos a saber qué es lo que en qué vamos a trabajar, ¿ya? Entonces aquí le voy a dejar esto para que ustedes puedan para la próxima clase tener su contenido o su título de su trabajo que empiezan a hacer. Hay que ir pensando, bueno, para ver qué es lo que van a hacer. Creo que en la primera clase les expliqué qué es lo que van a presentar para la nota al final, es lo importante para ustedes, ¿ya? Entonces podemos poner la causa, aquí a dónde, el quién y el problema, el método 2, la consecuencia y el aporte que nosotros podemos hacer. Y entonces, más o menos, aquí hay un ejemplo que quiero ponerle, por ejemplo,
La causa, por ejemplo, vamos a hablar de la parte de docente, tiene muy poca motivación nuestro docente, por decir así, a dónde, lógicamente en una universidad, quiénes van a ser son los docentes y cuál es el problema que tiene un desempeño bajo. Entonces, este es el AQP, el a dónde es la universidad, los docentes, a quiénes y tienen un desempeño bajo. Entonces, si vamos a la causa, ¿cuál es la causa de que tengan un desempeño bajo? Tienen muy poca motivación, o sea, no son motivados, ¿no? ¿Y qué consecuencia puede traer eso si no se soluciona ese problema, si ese problema continúa? Lógicamente que no van a poder enseñar bien ni formar buenos alumnos. Entonces, eso sería la consecuencia si esta causa continúa. Y al formar malos alumnos, no formar buenos alumnos, entonces lógicamente se desacredita la misma universidad y por supuesto es una universidad que vive, digamos, de estudiantes, entonces graves van a ser las consecuencias si hay un bajo nivel, digamos, de formación. Entonces, ¿qué pueden aportar, digamos, ustedes en este ejemplo? Lógicamente, crear un plan de incentivo laboral para los docentes. Por supuesto que el mejor incentivo, digamos, para los docentes es, lógicamente, aumentar el sueldito, ¿no? Pero también hay otro incentivo que se puede, digamos, lograr, de repente, reconocimiento de repente por su labor académica y un montón de cosas que se puede, digamos, aportar, ¿no? Para que un docente pueda tener mejor incentivo, ¿no? Entonces, este es un ejemplo, jóvenes, que yo quiero que ustedes hagan y vayan y para la próxima clase me vayan presentando. Yo igual se lo voy a dejar ahí como tarea en la plataforma para que ustedes lo llenen y me lo envíen, ¿ya? Y para que yo más o menos conozca qué es lo que piensan hacer. Y la siguiente clase lo discutimos, ya pueden preguntar, no hay problema de eso en la plataforma, o creo que el grupo de WhatsApp, me parece que hay un grupo, pueden también enviar, no hay problema de eso, ¿ya? Listo, ingeniero. Ya, entonces aquí, justamente donde bien sale el título de aquí, ¿no? Aquí está la causa, el método y la consecuencia, y este es el aporte que usted, el aporte que puede hacer el investigador. Entonces, de eso sale el título. Ya, entonces el P, aquí el problema, la causa, la consecuencia y el aporte en quiénes y en la universidad. Ahorita vamos a ver cómo lo plantea el título, ¿no? Aquí hay dos variables y lógicamente estos son la población y si el A se refiere al lugar, ¿no? Entonces aquí sale el título que cómo lograr que entonces ese tema aquí está. Ya, fíjense. El problema es que tiene desempeño bajo, entonces aquí lo pone desempeño laboral y plan de incentivo en docente de la Universidad X. Entonces, aquí está el desempeño laboral, el aporte que estamos haciendo es un plan de incentivo y lógicamente en los docentes y en la universidad. Entonces, de todo esto, este es el título que ha salido. Desempeño laboral y plan de incentivo en docentes de la universidad. ¿Ya? Yo les voy a poner otro ejemplo de la parte agronómica para que ustedes puedan también lograr su título para su trabajo de investigación. ¿Ya? Entonces aquí hay otro ejemplo. Aquí está hablando de una empresa que no está siendo satisfecha en su atención y cuál es la causa mala gestión administrativa y cuál es la consecuencia que la empresa puede quebrar. Y aquí está haciendo su aporte y por supuesto aquí sale ya el título del tema. Satisfacción e implementación de un sistema de calidad en los clientes de la empresa X, que es esto de acá, ¿ya? Y bueno, aquí hay otro formato de título que también se los voy a dejar aquí, como pueden ponerlo. El título del proyecto debe ser conciso y expresar de la manera más precisa posible qué es lo que deseamos o es que precisamos hacer. Algunos autores recomiendan que no debe tener más de 20 palabras, ¿ya? Entonces el título debe ser bien conciso y debe expresar
con precisión, digamos, lo que uno quiere hacer, ¿ya? Y esta es otra forma también que yo revisando información y a veces yo me baso en esto también, este método aquí, un formatito bastante sencillo. Por ejemplo, son tres situaciones que hay que tomar en cuenta. Un proceso, qué es lo que se va a hacer. Cuando habla de objetivos, sobre qué vamos a hacerlo, y lógicamente habla de la localización, dónde. Entonces, por ejemplo, carácter o naturaleza de la acción, ese es el proceso. Luego, sobre qué va a actuar este proceso y por último la ubicación geográfica o el local, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tenemos ejemplos, aquí tenemos, digamos, dos ejemplos, dos títulos y son diferentes tipos de investigación. Este primero es una investigación no experimental, que eso vimos en la primera clase, y esta es una investigación experimental. Entonces, para la primer título de acá, fíjense que el proceso, uno es el proceso. ¿Qué vamos a hacer? Aquí estamos, evaluación del cáncer de pulmón, ¿sobre qué? En hombres y mujeres fumadores. Localización, ¿dónde? En la ciudad de Santa Cruz. Entonces, esta es una investigación no experimental, significa que esta información yo la voy a tomar solamente y la voy a analizar y doy mis resultados y mis conclusiones. Este otro de acá, otro ejemplo, es ya una investigación experimental. Porque ¿cuál va a ser el proceso que voy a hacer aquí? Está fertilización nitrogenada, o sea, voy a fertilizar con nitrógeno. ¿Sobre qué? ¿Cuál es sobre el cultivo de maíz? Y lógicamente la localización en la zona de expansión en la campaña invierno 2020. Entonces, aquí ya yo estoy metiendo mano a la investigación porque estoy haciendo tratamiento, estoy echándole un fertilizante a ese maíz. No sé si lo voy a quemar, si no va a hacer efecto o lo voy a secar. Entonces, por eso es experimental, porque un experimento prácticamente, como dicen muchos, es una dañinera que uno hace, ¿no? Entonces, cuando hace uno un experimento no siempre logra lo que uno quiere, siempre un experimento tiene sus resultados que al final y al cabo son positivos, ¿ya? Entonces, esta es otra forma, jóvenes, de cómo pueden ustedes obtener el título de su trabajo de investigación, ¿ya? Y esto también aquí se lo voy a dar a un cuaderno de trabajo que yo también uso en ese curso que estoy haciendo. Entonces aquí está el método AQP y fíjense acá así dónde se puede hacer y dónde no se puede hacer. Ustedes ya tienen que ver las causas, consecuencias y aporte. También aquí hay una explicación de cómo se debe proceder y aquí qué es lo que no se debe proceder, ¿no? Aquí pueden poner cuál será la variable que ustedes van a conseguir, variable de la causa, variable de la consecuencia y la variable del aporte, tienen que poner. Y lo van llenando este cuaderno aquí, paso 3, ¿no? Entonces, esta tarea yo se la voy a dejar. Con cualquiera de los dos métodos ustedes van a preparar el título de su tesis, ¿ok? Entonces, cualquier consulta, yo lo voy a dar esta presentación aquí, le voy a dar un video también de la misma doctora para que vean de repente más explicado, para que ella explica muy bien, porque como son videos grabados, entonces no es lo mismo que una presentación en vivo como yo estoy haciendo ahora con usted. Entonces ella graba y tiene un libreto y lógicamente lo explica bien, ¿no? Entonces, ese trabajo lo que ustedes tienen que presentarme para el próximo martes, ¿ya? ¿Tienen alguna consulta? ¿Se entendió? ¿Se escuchó bien? Ingeniero. ¿Sí? Sí, Dígame. ¿Cómo te fue a vos, Montero? todavía no he ido, Inge. En No ha esta ido. semana voy a ir. Ya. Romer, ¿qué ha pensado? A ver, cuénteme.
Rommel. Ay, se Ingeniero, durmió. Ah, Rommel, ¿qué ha pensado usted? nada, he visto un problema grave, ¿no? Que ahorita está afectando a los valles, que algunos productores, digamos, no tienen el conocimiento o el manejo que se tiene en los suelos, ¿no? Allá tienen problemas con el tema de la salinidad en el suelo. Ay, ay, ay. No hay que buscarle, hay que tratar de ver, digamos, qué se puede hacer, de repente, mejoradores de suelo, hay que ver la forma, o sea, hay que tratar de solucionar el problema, o por lo menos aportar algo, ¿no? Esa es la idea, digamos, de lo que cuando uno hace una investigación, ¿ya? Rambo, a ver qué dice Rambo. No estoy bien decidido todavía, ingeniero. Tengo 3 opciones. A ver, cuénteme una, ¿qué pensaba hacer? Quería asociar pasto con maíz forrajero para ver los resultados. Ya, muy bien. Ignacio, ¿está Ignacio ahí? No está pensando todavía ahí, ¿eh? Ya hay que pensar, hay que pensar. Jorge, a ver qué dice Jorge Regale, Miquel. En caña, ingeniero, pues, es lo que más hay por mi zona. Ya, ¿qué más o menos pensaba él? Cómo obtener un mejor rendimiento por hectárea, sacar Bien, sí, más sí. toneladas. Ya, bien, muy bien. Aunque un poquito largo, ayer justamente estábamos viendo con Freddy Montero, estábamos viendo, porque él quiere hacer en caña, pero a veces son trabajos bastante largos, pues que, que mm, a veces son largos y no, a veces el tiempo no da, o sea, a veces puede ser que se vean perjudicados, pero si puede empezarlo ahora, digamos, hay que tratar de iniciarlo, bueno, para poder sacar al siguiente semestre, sería en trabajo de grado, ya tener su trabajo su, su tesis, ¿no? Porque la idea es que ustedes pues egresen y mejor si tienen su trabajo listo ya para hacerlo, ¿no? Como le comentaba, hay unos 3 estudiantes que ahorita van a defender, que son de la anterior graduación. Entonces han trabajado, digamos, justamente en seminario empezaron porque me decían, ¿será que podemos hacer? Si han vencido seminarios, si están llevando seminarios, lógicamente tienen la base para hacer una investigación, ¿no? Entonces, eso es bastante importante. Muy bien. ¿Quién más? A ver, Sebastián Larrazábal. Bueno, joven, entonces a pensar qué es lo que tienen que hacer, ahí le voy a dejar la tarea, le voy a subir este video y le voy a dejar otro video, o sea, le voy a dar esta presentación y le voy a dejar un video también de cómo se usa este método para que ustedes vayan pensando en su